Numeral es urgente. Es urgente una explicación ante todo lo que está pasando. Numeral, es urgente que pare el derramamiento de sangre en Colombia. Numeral, es urgente saber por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en el país. Numeral, es urgente darle una respuesta a las familias de los desaparecidos. Según el registro, esta mañana, hecho por la Defensoría del Pueblo, ya son 89 personas reportadas como desaparecidas desde las manifestaciones del pasado miércoles. Numeral, es urgente saber qué pasó con estas personas, dónde están, quién las tiene. Numeral, es urgente entender por qué ha habido disparos de la fuerza pública y particularmente de la policía hacia los civiles. Numeral, es urgente detener las agresiones. Numeral, es urgente que en Colombia nos escuchemos y tengamos la capacidad de dialogar en lugar de seguirle apostando a la violencia. Es urgente a esta hora tratar de comprender el trasfondo de algo. Ayer, en medio de las manifestaciones, en medio de las protestas, hubo un trino del expresidente Álvaro Uribe que para algunos resultó críptico, para otros dejó entrever algo. El trino lo vamos a presentar en este momento en la pantalla. Aquí está, conéctese ya, conéctese en este preciso instante a nuestro Facebook Live, porque le vamos a presentar este trino que es el que ha generado una ola de comentarios y que nos lleva a saludar a nuestro siguiente invitado. Conéctese, por favor. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. ¿Es urgente entender qué dice Álvaro Uribe a la hora de hablar de revolución molecular disipada? ¿Es urgente saber quién es la persona que ha sembrado este concepto hasta en la mente de los miembros de la fuerza pública? Porque ha estado aquí en Colombia dictando clases y talleres sobre esa supuesta revolución. Alexis López Tapia, director de RST Chile, está con nosotros. Él es quien desde sus canales en las redes sociales, pero también a través de diálogo, como les digo, incluso aquí en la Universidad Militar, ha hablado de revolución molecular disipada. Señor Alexis López, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, un gran gusto estar con usted hoy día para poder conversar de este tema. Gracias, don Alexis, pero mire usted que antes de conversar de la revolución molecular disipada, yo quiero saber y quiero que los colombianos sepan quién es usted. Así que me voy de frente. Señor Alexis López, ¿usted es nazi? No, Juan Pablo, ahí hay un intento de desacreditación de mi persona por parte particularmente del señor Petro. Déjame- Sí. Su pasado como guerrillero de un grupo terrorista que secuestró personas, hizo atentados, mató gente. Y por esa vía, que es típicamente la vía de tratar de matar al mensajero, se intenta entonces desacreditar el mensaje. Bien, don Alexis, en esa línea, y Si la perdóneme que lo interrumpa. revolución molecular disipada, Don bueno, Alexis, perdóneme que lo interrumpa. ¿Usted organizó o no un encuentro nacional socialista en Concón, Chile? es un encuentro ideológico de nacionalidad y socialismo, no un congreso nazi como le puso la prensa y todas las cosas que la prensa dijo, y eso fue hace 20 años atrás. Entonces, Juan Pablo, reitero, si usted quiere conversar de revolución molecular, conversamos de eso. Si quiere hablar del pasado, bueno, conversemos del pasado No, del señor. es que, como le dije y como lo señalé al comienzo de esta entrevista, antes de hablar de sus conceptos, queremos saber quién es el hombre que está detrás de esos conceptos. Es muy importante porque eso ayuda a dar contexto. Y en una situación como la que está viviendo Colombia, se necesita el contexto. Si quiere dar contexto, que yo fui concejal a los 17 años, fui el concejal más joven de Chile, que recibí la medalla de la Concepción por el mejor trabajo ecológico realizado en el año 85-86
en Santiago, el Cordón Verde, donde plantamos 2.000 árboles, que he trabajado largamente en temas municipales, que además de eso he participado activamente en política, formé un movimiento político. Ese movimiento político al que usted está haciendo referencia, de hecho, en algún minuto con el mismo tipo de acusaciones que hace el señor Petro, fue llevado al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional de Chile sancionó que el movimiento no tenía ningún viso de inconstitucionalidad, era absolutamente legal. Entonces, para Sí. poner las cosas en contexto, cuando se lanzan acusaciones al voleo sin hacer investigación de profundidad, bueno, usted se encuentra con esta sorpresa que le estoy dando. Señor Alexis López, ¿usted qué opina de Mein Kampf, Mi lucha, el libro firmado por Adolf Hitler? Lo mismo que podría opinar del Capital o lo mismo que podría opinar de las memorias de Mao, que son libros históricos, y reitero el punto, si usted quiere conversar de historia, podemos hacer un programa de historia, no tengo ningún problema porque también hago trabajo de investigación histórica, pero me parece que estamos conversando de la situación en Colombia hoy y hacia el futuro. Vuelvo y le pregunto, ¿usted qué opina del libro? Ya le dije, ¿Usted le parece que las ideas que se promueven en ese libro son válidas? son ideas que están en un contexto histórico, al igual que las ideas de Marx, igual que las ideas de Mao, y reitero el punto, si quiere conversar de historia y si quiere conversar de autores europeos, bueno, podemos hacer un programa de eso. ¿Quiere hablar de revolución molecular o quiere hablar de nacionalsocialismo? Porque pongámonos de acuerdo, pues. Como le digo, don Alexis, antes de hablar de la revolución molecular, queremos saber quién es el hombre que ha estado hablando constantemente de esta revolución molecular. Por eso le quiero preguntar ahora, señor Alexis, ese encuentro nacional socialista en Concón, que fue hace ya varios años, como usted bien lo señala, y que usted promovió, ¿fue cancelado por las autoridades chilenas? No, no fue cancelado por las autoridades chilenas, lo cancelamos nosotros y lo retomamos una vez de que lo cancelamos y de hecho continúa una semana más. En, en términos del pasado, porque veo que usted nos hace una diferencia del Alexis López del pasado al del presente, tal vez. ¿Usted ha aportado o ha estado en eventos en donde figure la esvástica nazi? Sí, claro, cuando hicimos el encuentro y antes del encuentro, de hecho. ¿Y por qué aparecía la esvástica símbolo del partido nazi en ese evento? De nacionalidad y socialismo, por eso. Y vuelvo a reiterarle, si la idea y la intención es discutir del pasado, bueno, sentémonos a hacer un programa de historia. Si quiere discutir de la revolución molecular disipada, bueno, hablemos de eso. Es que estamos haciendo un programa sobre usted. Usted es nuestro Ah, invitado, don Alexis. Y usted un como programa invitado nos interesa, como invitado en todos sus exacto. matices, en todas sus facetas. Por eso Usted, continuemos. Para usted es un orgullo hablar de las ideas nacionalsocialistas y promover ideologías cercanas al nazismo. perdón, ¿y dónde he hecho eso? Usted nos acaba de decir que la bandera nazi estaba en un evento que usted organizó hace unos años. En un encuentro de hace más de 20 años atrás. Por Eso es lo eso. primero. ¿Y hace Lo 20 segundo, años usted estaba de acuerdo con las ideas nazis? de discusión, porque usted me está imputando y no me deja responder, y ese era un encuentro de discusión respecto a esta idea histórica. Y el particular punto de discusión en el encuentro, para que lo tenga claro, era el tema del racismo que tenía el nacionalsocialismo alemán. ¿Por qué? Como seguramente usted no lo sabe, en Chile hubo un movimiento de la misma época que se declaraba similar al movimiento alemán, pero no era racista. Y como mi familia históricamente viene de esa línea política, ideológica, y de hecho tengo un tío abuelo que murió en la masacre del Seguro Obrero el año 1938, asesinado acá por carabineros, bueno, resulta que nosotros discutimos ese punto en particular. Y si quiero abundar un poco más respecto del tema, mi señora y mis hijos son mapuches. Entonces, hagamos la diferencia, porque es súper fácil, reitero, imputar sin tener idea de lo que se está imputando. Por eso le Yo estoy le sugiero preguntando. un background un poquito más fuerte y más fino del que está haciendo para hacer el perfil que quiere hacer. Pues es que por eso le estoy preguntando, señor Alexis. Yo no lo estoy imputando, le estoy preguntando, que es mi tarea. Por eso quiero continuar con la pregunta, señor Alexis, porque además no me ha respondido. Usted estaba hablando en un escenario sobre la discriminación que se presentaba en el mundo del nacionalsocialismo nazi en Alemania. Así es. Y era un ideológico crítico respecto de ello. Es ¿Se decir, que entiende? usted no comparte ninguno de los elementos de la ideología nazi. Mi señora es mapuche. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Esa parte sí, Entonces, pero eso no responde a mi pregunta. Usted entonces no comparte ninguno de las líneas de la eso ideología nazi. respecto de
el problema del racismo en el nacionalsocialismo. Y el encuentro determinó que esa idea absolutamente errada, propia de un contexto histórico, que se podían explicar dentro del contexto histórico, evidentemente. En Chile, por ejemplo, el presidente Salvador Allende, el presidente de izquierda chileno, su tesis de grado fue sobre la defensa de la raza con una fuertísima crítica a, por ejemplo, los judíos. Ahí tiene usted el contexto histórico. Ahora, reitero, si usted quiere gastarse media hora del programa discutiendo de historia, hagamos un programa de historia, pero me invita a un programa de historia y no a hablar de revolución molecular disipada, que es lo que no estamos hablando. Señor Alexis López, no me ha respondido la pregunta. ¿Usted comparte alguna de las líneas de la ideología nazi? Comparto el nacionalismo, que es la idea fundamental de todos los movimientos nacionales que hubo en el mundo entre 1920 y 1946, incluido en Chile. Comparto la noción de que la defensa de los valores patrios, de la familia, de la vida, son criterios fundamentales, y así un sinnúmero de ideas. Ahora, dicho eso, hasta aquí llego con ese tema, no sigo respondiendo al tema porque usted me invitó a un programa sobre revolución molecular disipada y no un perfil de Alexis López. Así de simple. Claro, pero don Alexis, es que usted ha sido profesor, o por lo menos ha dictado cátedra en la Universidad Militar aquí en Colombia. Y ahora lo está citando un expresidente de nuestro país que tiene una gran influencia sobre los colombianos. Sí, invito Por eso es importante hablar sobre usted, don Alexis, porque a de la una misma persona. manera en que mucho se dice sobre, Claro, no sé, los escritores del comunismo a la hora de hacer referencia a algunos candidatos y algunos políticos en Colombia y sus no deja de- referencias históricas y sus referencias sociales y su impacto, usted por está supuesto, en la comunidad, pues es importante pertinente. saber quién es usted porque está siendo referenciado por parte del expresidente Uribe y además está dictándole cátedra a nuestros militares. Usted, no sé si, siendo académico además, no entiende por qué es importante saber quién es el que habla, quién es el que está generando esos conceptos. Cuénteme Habla el usted que es problema, académico. señor Calva. Y reitero el punto, si sigue en la misma línea, lamentablemente voy a tener que dejar esta entrevista hasta aquí porque usted me invitó a hablar de revolución molecular disipada y no me invitó a hablar de historia y no me invitó a hablar de lo que se ha hecho en el pasado, me invitó a hablar de lo que está pasando en Colombia hoy y hacia el futuro. Así que le sugiero tomar la decisión de seguir en la misma línea y con eso terminamos la entrevista en este minuto o hablamos de lo que me invitó a hablar. Don Alexis López, le voy a hacer una pregunta más, o un par de preguntas más, y luego, si le parece, seguimos hablando de su revolución molecular disipada. De hecho, es de Félix Guattari. Así que además no deje de imputar lo que no es, señor, por favor. Usted, a través de sus publicaciones, promueve la revolución molecular disipada, el concepto como tal. Claro, lo que he hecho es darla a conocer para que la gente entienda Bueno, de qué se trata la molecular. o sea, No es que la promueva. sí, enseña al respecto, muy bien. Señor Alexis López, ¿usted considera que hay personas que pueden ser discriminadas? Por ejemplo, veo que en su teoría usted se enfoca mucho en filósofos judíos. ¿Hay algún problema con el pueblo judío de su parte? ¿Qué dice mi teoría, perdón, si yo estoy hablando de una teoría que no es mía? Es de Félix Guattari. Sí, perdón, a la hora de inspirarse para usted construir sus ideas, las que luego le enseña a los militares, por ejemplo, en la universidad aquí en Colombia, o la idea que luego retoma el expresidente Uribe. ¿Usted tiene algún problema con los judíos? No, en absoluto. De hecho, tengo muy buenos amigos judíos. Ujú. ¿Y usted qué piensa de lo que pasó en la Alemania nazi y en Que Europa? absolutamente En Europa hace 60 años. es un hecho absolutamente repudiable. Reitero, eso es lo último que le respondo del tema, porque si quiere hablar de historia, hagamos un programa de historia. Sea respetuoso, por favor, de aquí en la entrevista. He sido muy respetuoso con usted, don Alexis. En cambio, Total. usted me ha dado muchos rodeos y se ha molestado porque yo le pregunte sobre algo que puede preocuparnos. Estoy Eh, haciendo notar la falta de respeto de invitarme a hablar de revolución molecular disipada y empezar a hacer un perfil de mi persona. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Usted qué opina de el general Trabajamos Pinochet, señor ambos, Alexis? no tiene ninguna relevancia para la discusión y no voy a hacer comentarios. Si quiere seguir en la misma línea, dejamos la entrevista hasta acá. Señor Alexis, es que algunas personas hoy día en Colombia están comparando lo que está ocurriendo en nuestras calles, en nuestras ciudades, en Cali, con lo que ocurría en su país, en Chile, hace 40 años. No, Por eso, eso le pregunto, ¿usted qué opina del el general Pinochet? 18 de octubre de 2019 en Chile no tiene nada que ver con un fenómeno político del país hace 40 años atrás
y no tiene ninguna relación, de hecho. Así que... No. Es que por eso le estoy diciendo lo que está ocurriendo en Colombia, en donde hay miembros de la fuerza pública que están disparando a civiles, o cuando hace unos días miembros de la fuerza pública encerraron en un coliseo a los jóvenes que estaban manifestándose, pues empezaron a sacar imágenes, no sé si usted lo recuerda, del estadio en Santiago, cuando encerraron a decenas de jóvenes, a centenas, a un centenar de jóvenes en tiempos de Pinochet. Por eso le pregunto, ¿usted qué piensa de Augusto Pinochet? Pregunta anacrónica y que no tiene ningún sentido respecto a lo que me invitó a conversar. Eso es lo que pienso. La pregunta es anacrónica, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Usted qué opina de Augusto Pinochet? Que fue un presidente de Chile que sacó a Chile de la posibilidad de que cayéramos en un Estado totalitario de carácter socialista y que gobernó el país y entregó el poder a la democracia. Eso es lo que opina Pinochet. Pero Pinochet lideró un Estado totalitario. Perdón, totalitario, un presidente que entrega el poder a la democracia, que hace plebiscitos y que entrega a un país además sin ningún derramamiento de sangre, etcétera. Bueno, ¿Pinochet fue un dictador? Suyo, es un juicio suyo y la verdad, reitero el punto. ¿Quiere hacer historia o quiere hablar de revolución molecular? Con eso termino. Quiero conocerlo usted, señor Alexis López. Colombia necesita saber quién es el hombre que está inspirando al expresidente Uribe. Hágame una invitación para hacer un programa sobre mi persona y yo con mucho gusto lo hago. Pero si me invita a hablar de revolución molecular disipada Pero y se es gasta que hablando de la verdad, señor Alexis López, escúcheme. ¿Augusto Pinochet fue un dictador? Bueno, muchas gracias y eso sería todo. Hasta luego. Señor Alexis López, pero es que me puede responder un sí o un no. Señor López. Señor Alexis López. Se desconectó el señor Alexis López. Andrea, este hombre, el que usted acaba de escuchar, es la persona que ha estado en la Universidad Militar Nueva Granada hablándole a los oficiales de nuestro ejército sobre la revolución molecular disipada, que es el concepto que ahora está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe a través de sus trinos. Este hombre que usted acaba de escuchar, que no fue capaz, en esta última pregunta, de decirnos si Augusto Pinochet fue o no un dictador, es quien está dictando cátedra sobre una supuesta revolución molecular disipada que sería la que se está dando en Colombia. Queríamos primero darle ese contexto y sobre todo conocerlo para poderlo entender, y no solamente para que nos diera su perspectiva al respecto de esta revolución molecular, Andrea, sino saber de dónde sale la idea y quién es quien está promoviéndola y enseñando al respecto. Por eso queríamos con él, entender quién era él, porque hay fotos de él con la bandera nazi detrás. Hay imágenes de él promoviendo el nacionalsocialismo, que fue lo que promovió Hitler a finales de la década del 20 y comienzos de la década del 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, antes de la debacle que terminó en el fenómeno nazi y la Segunda Guerra Mundial. Por eso queríamos saber quién es el señor Alexis López antes de entrar a hablar de sus ideas. Porque, Andrea, un hombre va de la mano de su historia personal, de su formación, y con todo eso, pues construye ideas que luego proyecta. Queríamos saber quién era el señor López no quiso permitirnos saber quién es él. Pues usted lo ha dicho, Juan Pablo, yo creo que esto amerita que seamos también muy cuidadosos a la hora de tragar entero, sobre todo en redes sociales, que esto se presta mucho para simplemente empezar a repetir un discurso, pero no conocer el trasfondo de quién lo está promoviendo y de qué términos estamos hablando. Es que recordemos que el nazismo pues fue una de las vergüenzas más aterradoras que nosotros debemos también tener muy presentes, no solamente como la parte histórica, sino como vergüenza de la humanidad por lo que sucedió. Entonces, alguien que de alguna manera ha estado cercano, él dice que hace muchos años, pero que retoma de alguna manera estos términos, definitivamente se debe tener mucho cuidado a la hora de empezar a replicar esos mensajes y sobre todo entender
Podemos estar en ese momento en unas manifestaciones en Colombia con nuevos términos, con nuevas redes sociales, con tecnología, pero no podemos olvidar ese contexto histórico y reconocer que esas ideas en el fondo son muy graves, porque se trata entonces de aniquilar a los enemigos y con esa idea creer entonces que otro sector de la población es enemigo por el solo hecho de pensar distinto y que durante el nazismo pues simplemente se mataba a quien pensara distinto. Entonces, por eso yo también creo, Juan Pablo, que era pertinente evidenciar de quién está hablando de esta teoría de la revolución molecular disipada y básicamente lo que dice es que hay una estrategia en Latinoamérica con la cual la ultraderecha debe enfrentarse. Y los líderes políticos también deben tener esa responsabilidad a la hora de opinar. Y por eso queríamos entender un poco de quién se trata esta persona que retoma el expresidente Álvaro Uribe Vélez y no sabemos si él es consciente también de lo que está replicando en sus redes sociales. Andrea, de la misma manera en que muchos dicen que no quieren que el comunismo se tome a Colombia, creo que también son muchos los que dicen que no quieren que el fascismo se tome a Colombia. Y por eso hablar con un hombre que ni siquiera fue capaz de señalar si Augusto Pinochet fue un dictador, a pesar de los muertos y a pesar de los desaparecidos a cuestas, uno termina haciéndose serias preguntas. Serias preguntas. Numeral, es urgente. Vamos a leer los comentarios después de esta corta pausa. Aquí sigue la W. Este fue el cubrimiento de la W de los premios Oscar 2021. Florian Zeller, director de El Padre y ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado. C'était d'abord une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a 10 ans. C'était une histoire personnelle. El maquillador español Sergio López Rivera, ganador a Mejor Maquillaje y Peinado por La Madre de